Telediario. Señores, retornamos ya por aquí con todos ustedes. Les decía hacer la pausa. En estos momentos nuestro espacio se viste de gala. La presencia de Michelle Jacín, no solamente una importante producción de la televisión nacional, Revista 110, Síntesis, todo lo que tiene que ver con esos grandes espacios de comunicación nacional, vamos a compartir en estos momentos. No solamente analizar la política, Michelle, sino ver cómo ha ido evolucionando esa comunicación después de tanto tiempo de sacrificio. Hoy una comunicación tan rápida y así mismito la han asumido los políticos. Michelle, bienvenido hermano, ¿se dio el encuentro? Bien, yo quiero agradecerte el que por fin me hayas invitado al programa. Teníamos tiempo pendiente y estamos tan cerca, pero agradecerte la invitación y decirte que lo de productor y lo de comunicador viene, yo te digo a ti que uno lo tiene, lo siente. Sí. Me preguntaban, ¿cómo tú quieres estar en el programa? Digo, mira, la verdad es que lo principal es que la gente sepa que uno todos los días se levanta tratando de hacer un aporte. Sí. Porque tú decir, periodistas no somos, conocemos el medio, tenemos muchos años en esto, pero lo importante es que uno trata de comunicar experiencias, opiniones, sí, y sobre todo que haga un aporte. En el caso mío, tengo algunas áreas que son las que más trabajo, que no necesariamente son la política, sí, pero yo creo que lo fundamental en todo esto de las comunicaciones, y me puse delante, sí, porque creo que esa es una de las grandes transformaciones que ha hecho la comunicación. Sí. ¿Qué es? ¿Cuál es la transformación? Que al no solo digitalizar todo, sí, y al digitalizar, no es que todo ahora es, se fue una parte de la gente que cambió la forma de la televisión, de la radio tradicional hacia lo digital. Yo te digo a ti, ¿qué generó eso? Generó, antes de los contenidos, sí, generó que todo el que tiene un aparatico, sí, es un medio de comunicación. Y esa cantidad de personas que van a los medios y que son hoy comunicadores, sí, que no son periodistas, que no son profesionales en ningún área y que están haciendo comunicación. Y tú dices, ¿qué hay de diferente en todo esto? El hecho de que ojalá que todo esto, señor, República Dominicana tiene 2.000 periódicos digitales. Sí. 2.000 periódicos digitales, solo de periódicos, no te estoy hablando de canales de YouTube ni de programas, ni de, cuando tú le sumas a todo eso lo que son quienes hacen esos contenidos, yo te digo que esa es la principal transformación. Aquí, ojalá que todos los que participen en esto tengan un fin y que ese fin primero sea enseñarle algo, dejar algo, sí, aportar algo a nuestra sociedad, porque llenar un contenido por cualquier razón, primero la gente trata de vivir de esto. Sí. O sea, vivir de esto. Es imposible que tú puedas dividir un presupuesto de todas las empresas y de todas las instituciones del Estado para darle a 5.000 canales de YouTube y canales de televisión. Y no por más que si lo divide le vas a dar 10.000 pesos, 20.000 pesos a cada uno. De vivir no va a ser. No. Ahora, la gente entiende, pues yo estoy en el aire, yo tengo visitas, ¿qué trata la gente? Tratar de comunicar y de aportar algo y de que eso le guste a la gente y de que eso deje un mensaje, algo positivo en nuestra sociedad. Yo creo que ese es el gran cambio. Sí. Michelle, hay un cambio que ustedes lo han tenido que vivir, los años de producción de su espacio Revista 110 Síntesis. Vemos cómo hay un público que, como tú dices, se ha ido en ese cambio, en un cambio que a veces logra mayor audiencia, mayor rating, mayor like, esos que tienen un contenido a veces descompuesto, esos que dicen palabras desordenadas, esos que actúan de manera extrovertida, pero vemos cómo ustedes con Revista 110 y Síntesis se han mantenido toda una vida firme. ¿No le ha afectado a ustedes este cambio de audiencia y esa facilidad de comunicar, como tú decías, que tienen todo el que tiene un celular? Tú sabes que sí. A ver. Todo el afectar puede afectar en lo económico, sí, en la cobertura, pero realmente tú tienes que tomar una decisión de qué tú eres dentro de todo esto de la comunicación. Muy bien. Primero, no es verdad
que todo el contenido ahora es igual que antes. Ahora, la cantidad de tiempo y de información que procesa cada ser humano, sí, desde que tiene 1 año de edad, que ya le da un aparatico, sí, para que esté jugando en una tablet, hasta un viejo, sí, que ha hecho la transición por lo menos del Facebook y de las redes. Tú lo pones a ver y te va a decir que la gente está pasando el doble o el triple del tiempo en medio de comunicación que ocupaba antes. ¿Qué pasa? Que ahora la gente lo hace a la hora que quiere, cuando quiere, y solo ve el pedacito que tiene. Aquí los periódicos digitales se han orientado, han salido de las páginas de los periódicos que se mantienen, de las páginas web. La gente está viendo titulares de Instagram. Sí. Y no te está, ¿quién se sienta, cuántas personas se sientan a leer el desarrollo de una noticia? ¿Tú entiendes? O sea, sí, esa es la parte que yo creo que ha cambiado más. Ahora, en el caso nuestro, primero tú tienes que saber qué tú eres. Okay. Tú tienes, a quién tú estás enfocado. Tú tienes a qué temas, cuál es tu agenda, cuál es la incidencia, la diferencia entre audiencia e incidencia. Sí. No es lo mismo una persona que se sentó, que te escuchaba en la introducción, que se siente y te diga, no, yo soy un comunicador que me senté hoy a ver las informaciones en las redes de lo que pasó en YouTube para yo leerlo, que una persona como tú que agarra y se monta en un avión y dice, no, a mí no me contaron lo de Fitur. Yo fui a Fitur y yo hice las entrevistas, sí, y yo fui a las actividades y yo viví que esas inversiones que se van a hacer en República Dominicana se van a hacer. Cuando tú vienes hoy, tú vienes a hacer un reporte. Sí. Entonces, eso que distingue a quien se sienta a armar un contenido de las redes o a quien se sienta a pensar y a decir, déjame sentar a escribir un artículo. Cuando tú tienes un Percio Maldonado que sí, se sienta, yo voy a redactar el editorial de hoy. Sí. Yo voy a investigar sobre qué pasa con la ley del DNI. Tú te, sí, sientas a analizar la ley del DNI y a dar tu opinión. No es lo mismo que cuando tú estás haciendo un programa de los otros. Y esa transición uno la va haciendo con el tiempo. Tú tienes que decidir, primero, la diferencia entre de audiencia y de incidencia. Bien. Tú tienes que saber quién tú le diriges tu espacio. Eso no tiene que ver los horarios en que tú estás, que las edades de la gente que impactan, quiénes son. A lo mejor tu espacio lo ven 1000 personas, pero son las 1000 personas que tienen incidencia en un país, en la sociedad, en la toma de decisiones. Entonces, esa parte es importante. Lo otro es el área. Sí. No es lo mismo la política, la economía, la salud, la educación, temas que tal vez no te dan el morbo o los views. Pero acuérdate de algo, de morbo y de view lo que te van a dar es que te vieron. Eso no te va a dar, no te va a dejar nada en una sociedad y no te va a dar, igual que lo que pasó con las iglesias en las elecciones. Sí. No es verdad que por el hecho de que a ti tú seas un pastor y se te llene la iglesia, aquí tradicionalmente eso no te da un voto en las elecciones. No. Entonces, esa parte es importante. Tú tienes que saber quién tú eres. O sea, yo no estoy compitiendo con Toquicha ni con el otro. Si yo quisiera eso, yo hago otro tipo, sí, de contenido perfectamente y yo no voy a caer en eso. Y creo que la gran responsabilidad de los medios de comunicación es tratar de dejar y de comunicar algo que aporte a nuestra sociedad. Lo otro, tú quieres view, tú lo que andas viviendo es de YouTube, sí, para que tira una mala palabra cada 10 minutos. Y tal momento. Y tú vas a ver que tú no tienes problema. Ahora, eso no quiere decir que tú tienes ningún significado. Sí. Eso no va a aportar nada. Porque uno se siente, a mí me gusta muchísimo escuchar a uno que se levanta por la mañana y digo, hace un live, sí, desde el carro, desde el inodoro, de donde le dé la gana. Y eso mientras más lo haga es peor. Es mejor. Michel, otro punto importante, porque quiero pasar a otro tema, pero quisiera agotar ese punto ahí contigo. Michel, esa televisión diaria, esa constancia, esa permanencia, el éxito de ustedes se ha fundamentado en esa perseverancia, por si acaso. Sí, yo te diría que el éxito por lo menos en la parte que nosotros manejamos, está en dos cosas. Primero, tú tienes que ser coherente. Sí. Coherente con tus posiciones. No importa que la gente sepa que tú tienes una posición
parcializada o no, porque la gente ya te aprende a conocer y sabe muy bien, no, fulano está en eso, pero te ve porque sabe que tú estás dando tu opinión y que tú no la cambias. Sí. Yo puedo no estar de acuerdo con algo y si no lo estoy, aunque... Amén. Y la gente lo va a decir, bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero lo veo. Eso yo creo que es importante. Ahora, en el caso de los medios de comunicación nuestros, que aunque yo solo estoy participando de forma pública hace unos 10 años, sí, pero siempre he estado ahí, yo te digo que el gran éxito, sobre todo de Julio Jacín, en una época que no había redes sociales, cierto, en la que los contenidos tú no lo podías ver a la hora que tú quieres y a la hora que tú quieres. ¿Cuál era? ¿Qué hacía Julio Jacín? Un programa de 5 de la mañana a 9 de la mañana, un programa de noche, un programa, lo repetía por la noche, lo repetía por la madrugada, un programa de fin de semana, un programa, cada vez que la gente prendía el aparato y me voy a poner en este canal, en otro canal, en Nueva York. Entonces, tú tenías esa exposición que hoy te dan las redes y los canales a la hora que tú quieres. Hay mucha gente que me dice a mí, ¿para qué tú retransmites Revista 110 o Síntesis 5 veces? Revista 110 sale en 20 canales de televisión, en 20 horarios todos los días, sí, en el mundo entero, y no por redes te estoy hablando, no, en radio y en televisión. Sí. Y tú dices, ¿por qué? Porque dentro del blanco de público de nosotros, todo el que tiene más de 60 años y que tienen 30 años que son el 20% de los 10.700.000 dominicanos tienen esa edad. Sí. Hay un porcentaje que tiene los hábitos de ver la televisión por la mañana o llegar de noche y poner el programa de Julito, aunque el programa esté en YouTube. Sí. Pero aunque el programa, porque tiene hábitos, sus redes todavía son para ver el Facebook, para ver alguna promoción, para relacionarse en otro tipo de plataforma, pero sus contenidos no es como un joven que hoy está viendo a Revista 110, porque uno hace la transición a Síntesis, pero entonces esa persona te dice a ti, no, yo lo veo cuando tú lo puedes poner a las 8 de la noche, que yo lo voy a ver ahorita cuando yo me levante, que yo veo tu programa, o más tarde cuando yo termine de caminar. Sí. Entonces, los jóvenes tienen esa, yo creo que el éxito de ese momento era la sobreexposición, sí, la constancia, estar todos los días, ser constante, y la gran cantidad de horas, o sea, son muchas las horas en las que nosotros estamos en el aire. Prácticamente kilométrico, porque hablar de 5 de la mañana hasta las 9... Diario. Pero tú tienes... Fin de semana me decía, y también... Sábado y domingo en vivo y horas extras y Síntesis también son programas que se producen para los fines de semana. Hora extra en vivo y Síntesis se graba un día antes. Michelle, hay muchos rumores y a veces suposiciones de esos expertos en redes sociales de que en un momento las redes desplazarán la televisión y la radio. ¿Qué hay de cierto para ti en esto? Sí, yo creo que en un momento dado desplazarán y han desplazado la televisión y la radio, aunque hay una exposición similar en cuanto al mercado. El mercado se expandió, no a nivel de dinero, sino a nivel de tiempo y de gente viendo los medios. Y difusión. Entonces, sí, esto ocurre y yo te digo a ti que no es raro. Tú arrancas a ver los presupuestos y te dicen a ti, de 100% de la gente, o cuando tú ves un análisis te dicen, el 60% está viendo redes sociales. Del 40% que te queda, tú tienes el 25% televisión, el 15% radio y el 10% periódico. O las redes tal vez ocupan un 50% y lo otro se va dividiendo. Y eso va aumentando cuando tú hablas de presupuesto o cuando hablas de exposición. Claro que lo ha desplazado, pero también el mercado se mantiene. Pero también hay gente que ahora pasa más tiempo viendo medios de comunicación. Sí. Yo creo que terminará, y el último ejemplo que te pongo es cuando te vas a lo técnico. ¿Cuántas personas ha quitado el cable? Pero todos los canales de cable y todos los canales tradicionales, VHF, UHF y de cable, hoy no se están viendo por una antena. En tu televisión, en tu casa, tú tienes una cajita que tú tienes para tú bajar los streaming de esos canales, igualito como está. Entonces lo ha desplazado porque eso es digital. Sí. Eso no es, el hecho de que tú estés en vivo o no por un streaming no quiere decir que no ha desplazado la televisión, la antena o el cable. Pero no convivirán de manera paralela, Michelle, sí, porque fíjate que tú has mencionado varios casos que está uno y está otro, y vemos también casos de producciones de YouTube que se han movido a la televisión. Sí, pero yo creo que ocurrirá lo mismo que
nosotros vimos el proceso, creo que lo más fuerte y lo que con los años logren mantenerse, estarán ahí. Sí. Tú vas a Estados Unidos y tú siempre vas a escuchar el New York Times, sí. Tú siempre vas a escuchar el Washington Post, España, siempre, El País. tú vas el periódico El País, lo vas a ver físico. Sí, tú, por ejemplo, pero allá habían miles de periódicos y hay millones de periódicos digitales y hay muchos periódicos que han desaparecido. Pero cuando vimos el proceso electoral último de Estados Unidos, tú veías la guerra entre el grupo de Fox y el grupo de CNN, que si uno apoyaba a Trump y el otro. Entonces, es lo mismo de aquí. La televisión y los medios tradicionales se mantendrán en la medida de su objetividad, de su capacidad de aguante ante la economía y de la coherencia que tengan, porque la gente al final sabe lo que es una persona que está investigando, que tiene una opinión imparcial, que le está diciendo a la gente lo que tiene que decirle o que le está aportando algo, y sabe muy bien cuando alguien se sentó en un medio de comunicación, agarra un periódico digital, le copia hasta las fotos y lo pone en otro. Sí, sí. Michelle, ha tocado un tema que yo sé que es sensible y a la audiencia le puede resultar interesante. Ese tema de Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden con Fox y todo lo que tiene que ver con CNN. Nos vamos al país. La comunicación política, ¿cómo vemos el cambio que está teniendo nuestros políticos cada vez más? Se han basado mucho en encuestas, otros en un discurso totalmente diferente a lo que años anteriores veíamos, que antes se hacían propuestas. Yo propongo que voy a cambiar la bandera, otro va a cambiar esto. Se ha fundamentado más como una comunicación más para sectores juveniles y demás. ¿Qué te parece esa situación en estos momentos en nuestro país para que después nos vamos a Estados Unidos, Michelle? Yo creo que sí, los políticos han hecho el clic, han cambiado hacia eso. Ellos han entendido que no es solo irse hacia ese tipo de cambio de comunicación, sino han agregado a la política tradicional. ¿Tú has dejado de ver los mano a mano? No. ¿Tú has dejado de ver las caravanas? No. ¿Tú dejaste de ver los mítines? No. ¿Tú dejaste de ver en Revista 110 y en Síntesis los políticos que van a hacer su planteamiento y todo? No. Ahora, tú estás viendo un político que le está hablando a un lenguaje, dijo, pero si aquí hay que irse a una comunicación viral y a una cosa que es un poquito más farandulera, por no decir morbosa, tengo que irme a un programa que venda, bueno, también tengo que ir a aquel, porque aquel me va a generar unos views en las personas de una edad y de una generación que en un momento dado me pueden dar un voto. Pero siguen abrazando a la vieja y cargando el carajito en la mano. Entonces, igual todo. Y yendo a los medios de comunicación, y tú ves los periódicos cargados de información objetiva. Entonces, ¿por qué? Porque las personas que también, esos son votantes. Yo creo que ellos lo que han hecho es el clic, y ahora tú ves que andan con unos gente de redes sociales en los bolsillos, que producen contenidos para las redes sociales, para el momento, pero ¿por qué? Porque hicieron el clic, porque lo que comenzaron con sus propias redes, pero a la hora que tú viste que desaparecieron las vallas. No, entonces vemos todavía hasta afiches de lo que se yo no creo que el político se fue a ese tipo de comunicación. Yo creo que lo agregó y le dio la importancia que tiene en este momento de acuerdo a la cantidad de gente que está viendo estos contenidos y esa forma de comunicación. Michelle, las encuestas han jugado un papel importante en eso que tú dices de agregarle ese contenido. Vemos encuestas que colocan posicionamiento, para decir en este primer tramo, a nivel municipal. Vemos alcaldes hasta de pueblos pequeños que presentan encuestas que lo colocan en posiciones importantes. ¿Ha sido la encuesta otro elemento agregarse a esa comunicación que es nueva para nuestros políticos? ¿O cómo evalúa las encuestas? Las encuestas todos los días más son, primero, siempre han tenido épocas. La época de la encuesta con muy anterior al proceso electoral, que esa encuesta se hace cuando no importa si tú tienes razón o no, tú te puedes equivocar y por 5 o 10 puntos a favor de un candidato, porque ahí se construye la percepción. Ya ahora esa encuesta tiene que cerrarse. ¿Por qué? Porque la encuesta que tú vas a hacer a lo presidencial,
que faltan unos meses, todavía tú puedes jugar con ella como mecanismo de mercadeo, para crear percepción. Excelente. Pero la de lo municipal, si es una encuestadora que se respeta, ya tiene que estrechar ese margen que ellos tienen, porque si no se equivocó. Sí, sí. Ya hoy si tú dices, Carolina tiene 60 y Domingo tiene 40, o el otro es, o sea, ya tú tienes que estar cerca. Pero me gustaría tomarte ese ejemplo. ¿Cuál es la realidad de la capital en estos momentos, Michelle? Lo que tú puedes ver es, la capital es uno de los lugares más, yo creo que las dos alcaldías, la de Santiago y la de la capital, son casos a analizar y tal vez la más compleja hacer el programa es todo, pero tú tienes, y con esto hay que tener cuidado porque sí. El otro día cogieron un corto y lo cambiaron, nada más pusieron una parte. Claro tú tienes, yo voy a decirlo tú tienes lo que uno ve en las encuestas, lo que uno ve en la calle. Carolina Mejía tiene la mayor cantidad de votos, supera muchísimo a Domingo, es la candidata actual, es mujer, sí. Ha hecho un buen trabajo, va a repetir en esa posición. Eso es lo que se ve ahora. Ahora, Carolina Mejía está compitiendo sí. Contra Domingo Contreras, y Domingo Contreras es del PLD, y es una persona que se ha preparado para ser alcalde. Sí. Yo creo que sería muy buen alcalde cuando sea alcalde. Puede pasar cualquier cosa, para que tú entiendas, sí, claro. Porque tampoco creo que Carolina Mejía está metida en 80 y pico %, eso no es así. O sea, okay. Ahora hay que ver la realidad que hay, qué va a pasar en el distrito, están en el poder, y eso es lo que se percibe. Lo de Santiago es otra cosa. Santiago tú tienes a Víctor Fadul, tienes lo que era el trabajo de Abel, que era del PLD, tú tienes a Ulises Rodríguez, que ya fue candidato y sí. Tiene muy buena participación. O sea, yo creo que allá, eso van a ser dos casos a ver, pero en el de Distrito Nacional yo creo que está bastante claro. Okay. Yo creo que está bastante claro lo que se ve en números hoy, que estamos a unos días de las elecciones. Sí. Michelle, se nos agotan los minutos, ya producción nos está tocando por ahí, pero no quiero que te me vaya así. Michelle, a nivel presidencial, muchas mediciones, como bien tú decías, a medida que se acercan los días se debe ser lo más preciso posible, pero ¿cómo ven el panorama a nivel presidencial? Ustedes en este tramo del camino, con ese manejo y ese trabajo que ustedes tienen día a día a través de sus medios. Mira, te voy a contestar con la misma base de la pregunta anterior, las encuestas. Vamos a ver. Las encuestas están claras. ¿Cómo tú ves el panorama? ¿Cómo están las encuestas? ¿Tú conoces alguna encuesta que diga que Luis Abinader no está en primer lugar? No hay ninguna. Ni la del PLD, ni la del Fuerza del Pueblo, ni la del PRM. ¿Tú conoces alguna encuesta que diga que Leonel no está en segundo, entre un 20 y pico y un 30%? ¿Tú conoces alguna que no diga lo mismo que dice de Abel? ¿Dónde va a estar todo? En ese margen, en el si aquí habrá segunda vuelta o no. Si se logra mantener la encuesta que peor da a Luis Abinader, dice que tiene un 47%, creo sí. Que fue una que la dio, y otras dicen que tiene un 50 y pico. Si Luis Abinader logra ganar en primera vuelta, mantener ese 50, va a haber primera vuelta. Si los otros logran subir, ¿de dónde hay votos? ¿Por qué? Porque la realidad es que los votos de los otros dos se están nutriendo uno de otro, sí. No del de arriba, y juntos los dos no dan el 50. Todo va a depender de si aquel se puede mantener en ese 50%, entonces no habrá segunda vuelta y se mantiene. Si hay segunda vuelta, habrá que ver si los otros se alían. Fíjate lo que ocurrió ayer, si los otros se alían en la segunda vuelta, y qué ocurriría en ese panorama, porque tampoco encuentro los votos. Sumando los dos en segunda vuelta también me da otro, pero eso es a mí. Sí. ¿Tú entiendes? A nivel de gestión y todo, yo creo que uno habla de eso todos los días, creo que hay, y faltan unos meses para las elecciones sí. Que son fundamentales en ese voto que decide el tema del 50% y lo que marca esa diferencia, que es la que juega con la percepción los partidos, uno y otro. Señores, conversar con este señor no es fácil, porque es que tiene tantas informaciones que uno quisiera seguir conversando. Febrero, antes de que te marche,
vimos al presidente muy activo este fin de semana, por otro lado Leonel Fernández, Abel Martínez. ¿Será febrero un elemento determinante para eso que dice usted, de que no haya segunda vuelta, que se puede ir en primera vuelta? Febrero es un elemento determinante para para los 4 principales partidos. Lo que ocurre en febrero es importante. Yo no creo que es determinante, pero creo que es muy importante lo que ocurre, y es importante para nosotros los dominicanos porque veremos cómo estará el proceso electoral, cómo se comportarán esos partidos en el día de las elecciones con esa logística y todo eso, y cómo será el rol de la Junta Central Electoral en el manejo de las elecciones, y tendremos algoritmos y llamaremos todo eso. Ahora lo estaremos viendo. Excelente, Michelle. Lamentando el tiempo fue corto, pero hay que no, estamos cerquita. Excelente. Hermano, gracias por todo. Señores, escucharon ustedes, febrero es importante, pero no es determinante, ¿eh? Michelle Hassín, hemos conversado con él. Hago la pausa, vengo a hablar de migración. El licenciado Lenín Francisco ya está con nosotros para compartir con todos ustedes.